Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas. Un gusto de volverlo a ver, que podamos adorar juntos. Una forma de adorar lo que estamos haciendo, compartiendo la palabra de Dios y meditando en las cosas de Dios, en las cosas espirituales que nos da sabiduría. El tema de hoy día se llama No pierdas de vista a Jesús. Y está basado en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2 y el versículo 41. Pero ahora ya como tenemos confianza, nosotros siempre la semana oramos por ustedes, pero ahora vamos a tomar el hábito que antes de abrir la palabra del Señor hagamos una oración. Siempre lo hacemos durante la semana, pero ahora lo vamos a hacer un hábito en el canal, ¿qué les parece? Vamos a hacer algo. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te pedimos que al abrir tu palabra tú puedas guiar nuestros pensamientos y puedas también, Señor, preparar el corazón de las personas para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Mis queridos amigos, como yo le dije, el mensaje está en San Lucas capítulo 2, versículo 41. Jesús en el templo. Y vamos a analizar aquí un episodio en el cual nosotros podemos aprender cosas maravillosas de estos versículos, que son como 11 versículos. Dice la escritura acá, iban, dice sus padres, todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. La costumbre de María José era ir todos los años a la Pascua. ¿Qué es lo que era la Pascua? La Pascua era el recordatorio cuando Dios había sacado a los israelitas de Egipto. Con la 10ª plaga, cuando Dios, el ángel de Dios, mató a todos los primogénitos de Egipto, de la bestia hasta el primogénito del faraón. Y aquella noche la palabra Pascua significa pasar por alto. Eso significa la palabra Pascua. Entonces, Dios mandó que mataran un cordero y la sangre del cordero la pusieran en el frontis de la casa, de las puertas, del marco. Entonces, cuando pasaba el ángel de la muerte, donde él veía la sangre del cordero, el ángel no mataba al primogénito. Y esto era la fiesta de la Pascua. Pero dice el versículo 42, cuando tuvo 12 años, cuando el Señor Jesucristo cumplió 12 años, subieron, dice, a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Dios había mandado que los israelitas tenían que ir por lo menos 3 veces a adorar a Dios en el templo, porque el templo quedaba lejos. Pero el resto del año ellos adoraban en su casa. Con el tiempo se hicieron sinagogas también. Y dice lo siguiente, fueron a Jerusalén. Pero mire lo que sucedió. Versículo 43 dice, al regresar ellos, es decir, María y José, dice, acabada la fiesta, se quedó el niño, dice, en Jerusalén. El Señor Jesucristo se queda en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Es decir, que José y María perdieron al Señor Jesucristo de vista. Y algo bien curioso sucede. Ellos pensaban que realmente Jesús estaba con la muchedumbre, estaba con sus parientes, ¿ya? Y mira lo que dice el versículo 44. Pensando, dice que estaba entre la compañía, anduvieron de camino, dice un día. Pasó un día. Dice, anduvieron camino como un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Después de un día, se desconectaron del Señor Jesucristo por un día y perdieron a Jesús. En un día. Por eso nunca hay que desconectarse del Señor Jesucristo. Ellos se lo cuentan un día, pero muchas personas se desconectan del Señor un día, una semana, un año y años. Y a medida que nos conectamos del Señor Jesucristo, más nos va a costar encontrar al Señor Jesucristo. No es que el Señor Jesucristo esté escondido, sino que a veces cuesta esa actitud de volver a encontrar a Jesús, nuevamente de entusiasmarse en las cosas de Dios. El caso de María y José es cierto, literalmente ellos lo perdieron ya, de vista. Pero miren lo que sucedió. Dice el versículo 45, pero dice, como no lo hallaron, no lo encontraron entre los parientes, volvieron, dice, a Jerusalén a buscarle. Volvieron al mismo lugar, a Jerusalén donde habían salido. Y aconteció, dice, que 3 días después le hallaron. ¿Cuántos días se demoraron de encontrar a Jesús? Se demoraron 3 días. Algo cierto, 3 días, imagínense la angustia de los padres buscando a su hijo. Yo muchas veces en las noticias he escuchado cuando los padres pierden a su hijo, a veces se pierden en la feria, se pierden en un supermercado. La agonía es grande. Imagínense la agonía de ellos dos buscando al Señor Jesucristo. Lo pidieron un día y se demoraron 3 en encontrarlo. Por eso nunca tenemos que perder de vista al Señor Jesucristo. Sigue congregándote, sigue estudiando la palabra de Dios en el canal, sigue buscando las cosas de Dios, porque todos los días tenemos que acordarnos de Jehová
todos los días tenemos que acordarnos del Señor Jesucristo, su Espíritu Santo y su palabra. Aunque sean 15 minutitos todos los días, ¿cierto? Orarle al Señor. Y dice la escritura que aconteció, dice que 3 días después le hallaron en el templo. Miren dónde lo encontraron. ¿Dónde lo encontraron? En el templo. Porque Jesús estaba en el templo. Por eso es importante congregarse, ¿ya? Cuando uno, la Biblia dice que uno solo no sirve, uno solo. Para haber congregación tienen que haber, como dijo Jesús, 2 o 3. Donde se reúnan 2 o 3 mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos, hablando acerca de congregarse. Así como Jesús está en el templo, también el Señor Jesucristo, ¿cierto? Lo podemos encontrar si tú vives en la montaña, vives en el campo. El Señor tiene el poder de estar en cualquier lugar, ¿ya? El Señor tiene. Pero en este caso lo encontraron en el templo. Pero mire, sentado en medio de los doctores, de los eruditos, dice, de la ley, oyéndole y preguntándole. Aquí el Señor Jesucristo tenía esa sabiduría del cielo, porque recuerden que él estaba hablando a su Padre por la eternidad. De hecho, el libro Volverlo al Señor Jesucristo se le llama la sabiduría. La sabiduría está simbólicamente. Y dice, todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Señor Jesucristo, ¿cierto? Él es divino, Él es Dios, porque la Biblia lo dice así. Muchos textos que hablan de la vida de Cristo, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, no podemos negar la divinidad del Señor Jesucristo, ¿ya? Pero aquí dice la Escritura, Él como el Hijo de Dios tenía una inteligencia y una sabiduría. Y dice que aquí cuando era chiquitito, los maestros, los que tenían los doctorados, los eruditos se maravillaban. Se maravillaron cuando el Señor Jesucristo tenía 12 años, pero no se maravillaron cuando Cristo tenía 30 y comenzó a predicar hasta los 33 años y medio aproximadamente. Ahí estos mismos se transformaron en enemigos del Señor Jesucristo. Por eso yo le digo, del Señor Jesucristo acá siendo 12 años de edad, le enseña a los doctores, a los que tenían acá, como dicen, un magíster, se maravillaban. Esto es algo bien importante, los líderes. Acá, ¿cierto? Estos maestros, como dice acá la Escritura, estos doctores de la ley, estos maestros, escucharon a Jesús y se maravillaron. Los líderes de la iglesia nunca deben dejar de no escuchar a Jesús. Nunca tenemos que caer en el orgullo, la presunción. Tenemos que ser humildes. Para ser un buen líder de iglesia, tenemos que escuchar al Señor Jesucristo, que Él nos enseñe. Y dice el versículo 48, cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, dice, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí dice, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Cierto? Los que lo buscaban 3 días. Pero mire lo que le respondió el Señor Jesucristo. Entonces le dijo, ¿por qué me buscáis? Aquí el Señor Jesucristo, ¿cierto? No es que el Señor Jesucristo fuera atrevido, sino que Él era sabio, algo quería entregar acá, un mensaje para ellos y para nosotros. Dice, ¿no sabía, dice, que los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús le dijo, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Hay otra Biblia que dice, tengo que estar en la casa de mi Padre. Otra Biblia, la versión latinoamericana, dice, tengo que estar con mi Padre. Algo bien interesante, aquí el Señor, ¿cierto? Por eso el Señor Jesucristo en una ocasión dijo a Él, el que tiene mayor cariño a padre, a madre, a hijo, a hija que a mí, no a mí. Porque muchas veces Dios no quiere decir que no tengamos que querer a nuestros parientes, sino que muchas veces por el Evangelio, por ir a predicar la palabra de Dios, tenemos que poner al Señor en primer lugar. Quizás tenemos que estar lejos de nuestros parientes. Por ejemplo, yo aquí en La Serena llevo más de 20 años y también predicando la palabra de Dios, y mi familia vive en Calera. Voy algunas veces en el año a verlo. Bueno, le mandamos saludos a mi familia, ¿cierto? Que está en Calera, que también escucha el canal. Pero yo, como le estoy sirviendo al Señor, sé que estoy en algo bueno, ¿me entiende? Por eso el Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo esté en la casa de mi Padre. Mas ellos no entendieron, dice, las palabras que le habló. Descendiendo, dice, con ellos volvió, dice, a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. El Señor Jesucristo era obediente, estaba sujeto a ellos. Por eso los hijos tienen que estar sujetos a sus padres. Los que deben ejercer la jefatura de la casa son los padres. No pueden haber en casas que estén mandando a los hijos. Los hijos tienen que mandar cuando ellos tengan su propia casa. Los que mandan en la casa son los padres, cuando son cristianos o no son cristianos. Hay que respetarlo, ¿ya? Por eso un mandamiento dice, honra a tu padre y tu madre. Porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y dures largamente sobre la tierra. Porque los hijos desobedientes duran poco. Toman mal camino, muchas veces terminan muertos.
Y el versículo dice, estaba sujeto a ellos, y su madre se guardaba todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, ganaba buen porte, en gracia para con Dios y los hombres. Así que el llamado de hoy día, mis queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos, es no perder de vista al Señor Jesús. Y si pierde al Señor Jesucristo, comienza a buscarlo. Porque más días que no nos demos cuenta que nos hemos alejado de Dios, más tiempo nos vamos a demorar en encontrarlo. Que el Señor te bendiga grandemente en mi deseo y oración. Y vamos a cerrar los ojitos para hacer una oración. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por tener tu palabra, que es bendita, pura y verdadera, Señor. Y que esta palabra, mediante tu Espíritu Santo, Señor, pueda encontrar una cabida en el corazón que la gente nos escucha, quizás por primera o segunda vez que está sintonizando el canal. Y tú bendiga a los hermanos que siguen viendo este canal, que tú los bendiga. Y estamos muy contentos, más Fabián, que tengamos visualizaciones para compartir el mensaje con otras personas. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Suscríbete al canal, comparte este tema con otras personas y nos vemos en el próximo tema.